onda que te reciban así. Sí, pero no pudimos llegar. Sara nos preparó el desayuno. Tuvimos que dejar la camioneta sola. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Flor Y Juan de Rodando hacia la Libertad. ¡Qué lindo día! Lindo día para salir a la ruta, ir a conocer un nuevo lugar. Alborada, nos vamos a ir para ahí, parece que hay para hacer unos trekking, hay un par de cositas para hacer. La Alborada se encuentra a 30 kilómetros al este de Encarnación y primero hicimos la ruta número 6 y después tuvimos que hacer un 13 kilómetros aproximadamente con una ruta que está asfaltada, tiene algunos bachecitos, pero se puede transitar, que es lo más importante, sobre todo porque recién estuvo lloviendo. Y esta ruta, estos 13 kilómetros son espectaculares porque están llenos de vegetación y de casitas hermosas. Es una zona rural que da ganas transitarla porque es realmente una belleza. Llegamos a Nueva Alborada y vamos a ir a buscar a Nancy, ¿no? Vamos a ir a buscar a Nancy a la municipalidad. Qué buena onda que te reciban así. En la municipalidad, el intendente, la chica de turismo, genios. Nos han recibido realmente muy bien. Estamos muy entusiasmados con conocer aquí. Encima nos consiguieron una cabaña para hospedarnos. Miren estas caras de felicidad. ¿A dónde nos invitaron, mi amor? Zarpada las cabañas que nos invitaron, que se llaman Dulce Hogar. Doblamos la esquina y ya la vimos a la cabaña ahí, segundo piso, y encima nos recibe la señora Sara, una genia. Qué buena onda, la verdad nos sorprendió. Estamos sorprendidísimos que nos hayan invitado a una cabaña así. Miren lo que es esta cabaña.
Qué lástima que nos vamos a tener que quedar todo el día acá adentro. La verdad que estamos sufriendo porque dijimos, qué terrible. Hoy vamos a ir a dar unas vueltas, a pasear, y de repente se largó a llover y nos vemos obligados a disfrutar de esta cabaña espectacular con una vista hermosa. Sí. Gracias por todo este recibimiento, gracias a Cabañas Dulce Hogar por permitirnos disfrutar de esto un día de lluvia. Y como el lugar y el día se presta, voy a hacer mi primera sopa paraguaya en la vida. Y que Dios me ayude porque busqué la receta en internet. Entonces les voy a pasar la receta que voy a hacer yo y después les voy a decir si la tienen que hacer o no, según cómo salga. 5 huevos, 4 cebollas, 300 gramos de queso Paraguay, 500 gramos de harina de maíz, 150 gramos de manteca, y decía que también podía ser o aceite o grasa de cerdo. Coloqué la manteca, la calenté y sobre eso le tiré toda la cebolla, una pizca de sal, y ahora cocinando la cebolla hasta que quede transparente. Por otro lado, a los 5 huevos los batí y le voy a agregar leche, la harina de maíz, sal, el queso. Saqué la cebolla del fuego para que se empiece a enfriar y ahora voy a mezclar todos los ingredientes. Si ustedes tienen horno, directamente esto lo mandan al horno. A la olla la enmantequé y la precalenté. Ahí puse la mitad del contenido, lo voy a dejar tapado. Y en media hora yo creo que esto ya va a estar. Que sea lo que tenga que ser. Tiene una banda de queso, tiene cebolla, que eso es lo que más consumimos. Así que, ¿qué puede fallar? A menos que nos quedemos dormidos y se queme. Miren lo que quedó esta sopa paraguaya con mi receta. ¿Qué decís, mi amor? ¿Se come caliente? Dale, cortala. Está buenísimo. ¿Sí? Sí, probá. Le voy a dar a probar a Sara, que es una de las propietarias de las cabañas, un poco de mi sopa paraguaya para ver qué le parece. Acá te traje, mira, la de aspecto. Y más ni menos la sopa así del horno. ¿Así, viste? Decime la verdad, no la escupas. Que yo voy a escupir riquísimo. ¿En serio? Una argentina para que sepa hacer sopa paraguaya es muchísimo. Es mucho decir, en serio. Yo le dije que estaba riquísimo. No, riquísimo está. Amanecimos en las cabañas. Amanecimos, dormimos muy tranquilos, muy cómodos. Nos levantamos, encima nos esperan con un desayuno, mirá. Sara nos preparó el desayuno. Está buenísimo. Está buenísimo, bueno, ya sabés que es rico. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. No, gracias a vos por cómo nos recibiste, la calidez, cómo nos preparaste la cabaña y este desayuno, yo no puedo creer, más no se puede pedir porque encima un desayuno típico es lo que más queremos probar acá. Agradecidas somos nosotros por elegir nuestra cabaña, así que tranquilo. Muchas gracias. Esto a mi mamá le va a encantar. Harina de mandioca y queso. Es riquísimo, por favor. Ya desayunamos, así que nos vamos a poner a trabajar antes de salir a pasear. Sí, con la pancita llena y aprovechando el espacio y la tranquilidad, vamos a trabajar porque todavía tenemos cositas pendientes que hacer. Para este diseño nos contactó Aldana, que le quería hacer un regalo a Gonzalo, su pareja. Él trabaja con la cerrajería del automotor, cambio de parabrisas y calefacción. Así que nada, con toda esa información, así quedó este dibujo. Para este otro diseño nos contactó Claudio. Él tiene un emprendimiento de tazas y estaba necesitando un logo personalizado para hacer etiquetas y para las redes sociales. Así quedó este diseño.
pasó a buscar Nancy, que se encarga de turismo acá en la Municipalidad de Nueva Alborada, y nos está llevando a recorrer un poco y a conocer los diferentes puntos turísticos y todos los lugares que hay para visitar. ¡Wow! Vamos llegando. La panorámica del Paraná. Tantas vueltas y te aparece. Estamos yendo hacia el Indio Escondido. Sí, pero no pudimos llegar porque el camino se pone bastante empinado y embarrado, así que dejamos la camioneta y nos vamos con Nancy. Miren lo que es. Muy empinado para la Merche. Es demasiado. Pero como tenemos una guía de lujo, allá vamos. Un gusto, Marcos. Bienvenido al parque. Muchas gracias. Estamos recorriendo el parque El Indio Escondido con el guía Marcos Romero, que nos está acompañando, y si ustedes quieren venir a hacer todo este recorrido también pueden hacerlo. Acá les vamos a dejar la página del parque para que puedan contactarse, porque se asiste y se viene y se recorre con un guía como nosotros lo estamos haciendo en este momento. Y les vamos a contar cómo funciona, porque una vez que vos pactaste tu reserva, hiciste tu reserva y te encontraste con tu guía, el guía te va llevando por todo un circuito. Ese circuito tiene diferentes estaciones y en cada estación vas a encontrar un juego y un mirador diferente. Así que vamos al primero. Esa es nuestra isla. ¿Cómo se llama esa? Isla del Toro. Isla del Toro. Estado paraguayo. Miren esta vista. Y miren qué cerquita que tenemos acá a Misiones, Argentina, acá enfrente. Y esta que está acá es la isla Toro Paraguayo, que vista desde el cielo tiene forma de un toro. Pero la seguridad también. Tiene ahí. Está lejos, ¿eh? Realmente es aventura. Qué empinado el camino. Mirá que justo después del camino empinado. Sí, hay que probarla, ¿no? Oh.
Ideal. Está para pasar la noche acá. Ahora sí, llegamos a la última estación, el último mirador. Muy lindo, es un recorrido de 1 hora. Es un recorrido de 1 hora que son muchos diferentes miradores temáticos en un recorrido de turismo aventura donde tenés que subir, trepar y además opcionalmente se puede escalar y se puede trepar, rappel o escalar también. Y este es la estación final en la cual así llegás de cama para terminar el recorrido. Hermoso, les dejamos acá el contacto del Parque del Indio Escondido. Con que había una sorpresa. ¿Cómo, Siempre no. Ahí arriba. Ay, Dios mío. Sentate, haz el peso. ¿Me siento primero? Sí. Ay, me voy a caer. Ya se enteró todo Paraguay que estamos acá. Muy bueno el columpio del mono. Nuestra guía de lujo Nancy nos trajo al Ángel Custodio. Hola, ¿qué tal? Llegamos al camping El Ángel Custodio, que es un espacio hermosísimo. Nosotros no vamos a poder venir a acampar porque no llega la camioneta, porque hay muchas subidas y bajadas. Pero si ustedes vienen con auto, como vinimos nosotros con Nancy, van a poder venir acá en carpa. Y también si tienen una casa rodante 4x4 también van a poder venir. Pero miren la vista que hay en este lugar, es hermoso. La entrada sale 30.000 guaraníes por persona para pasar la noche. Y también hay un paseo en canoa que es el paseo a la isla y sale 20.000 guaraníes por persona. Miren lo que es el río también. Bueno, van a ver que el color está muy amarronado porque estuvo lloviendo los últimos días, pero normalmente el color es más verdoso del agua y el lugar es una paz. Muy hermoso y muy tranquilo. Acá también hay espacios para venir a pasar el día, mesitas para hacer el asadito. Y miren la vista. Hermoso. También tienen un kiosco donde se puede comprar algunas bebidas, algo para comer. Nuevamente dejamos la camioneta a un costado y vamos a continuar con el auto de Nancy que nos sigue llevando, pero es importante comentar que este lugar es muy seguro y por eso podemos dejar la camioneta sola. Imagínense que si fuese una ciudad en donde hay inseguridad, no podemos dejar la camioneta porque tiene todas nuestras pertenencias, así que esto denota la tranquilidad y la seguridad que hay en este lugar y también nos lo comentaban los vecinos, gente de la municipalidad y todas las personas que estamos conociendo aquí en Nueva Alborada. Llegamos al último lugar para recorrer, que es el Museo del Árbol, y acá también se hace turismo aventura y hay un montón de actividades. Nosotros vamos a pasar por algunos miradores. Igualmente les voy a dejar acá el contacto para que ustedes puedan ver cuáles son todos los precios y todas las actividades que pueden hacer en este lugar, que es bellísimo, y miren la vista que tiene. Relájate, vive aventuras, diviértete, sonríe. En definitiva, sé feliz. Desde
Desde que llegamos a Paraguay nos preguntan muchísimo si hay inseguridad acá y también nos han llegado muchos mensajes diciéndonos que tengamos mucho cuidado con dejar el auto estacionado solo, con que hay mucha inseguridad acá, con que ojo que nos van a robar, que nos van a copiar la patente y muchísimas cosas más. Y para nosotros la realidad aquí está siendo completamente diferente a lo que nos han escrito por mensaje. No hemos tenido ningún problema de inseguridad y por lo contrario nos estamos sintiendo muy seguros desde que estamos acá. Y como mostramos en este video, dejamos la camioneta sola 3 oportunidades en el día de hoy porque la camioneta, como ya saben, hay muchas veces que no puede seguir el camino por el peso, por el tamaño. La dejamos a la camioneta porque nos sentimos seguros, porque todas las personas de aquí, los vecinos, nos dijeron déjenla tranquila porque acá nadie te toca nada. Y eso no solamente nos pasó aquí en Nueva Alborada, sino que también nos pasó cuando estuvimos en Carmen del Paraná, cuando estuvimos en Joenau, en muchos de los distritos que estuvimos conociendo de Paraguay. Por supuesto que si uno va a una gran ciudad es más la posibilidad de que haya una situación de inseguridad, pero eso no solamente pasa en Paraguay, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en todos los países, pero desde nuestra experiencia y desde lo que estamos hablando con los vecinos, que son los que realmente saben cómo es el día a día aquí, estamos en un lugar muy tranquilo, muy seguro y no es como se dice, muchas personas hablan sin saber y dicen cosas sin haber venido, sin haberlo experimentado o solamente porque lo escucharon una vez que lo dijo otra persona. Así que nosotros podemos dar certeza de que este lugar es muy tranquilo, muy seguro y que se puede venir y estar bien porque nosotros nos sentimos tranquilos y nos sentimos seguros estando acá. Gracias a la Municipalidad de Nueva Alborada, al Intendente y a Nancy de Turismo que nos llevó a todos los lugares para recorrer, conocer. Muchísimas gracias a cada uno de los establecimientos turísticos que nos permitieron ir a su lugar a conocerlo. Nueva Alborada no es solamente turismo aventura y turismo naturaleza, pero eso se lo vamos a mostrar en el próximo video. Así que gracias por haberse quedado hasta el final del video, gracias por habernos acompañado en esta nueva aventura. Si te gustó todo lo que viste en este video, acordate de dejarle un like y dejarnos un mensaje en los comentarios. Y se viene una sorpresa muy grande, pero eso lo van a ver en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Liberación.